Tuve 4 sobredosis. Ya no tenía más ganas de nada. No tenía amor por mi vida. No tenía amor por nadie. Agarré un arma, le coloqué una bala y me quedaba jugando sobre mi cabeza. Me quedaba gatillando para ver si lograba matarme. Siempre fui una persona delante de las personas, alguien inteligente. Tenía dinero, un buen empleo, tenía casa, tenía varias cosas y también acceso a muchas cosas. Toda la vida creí que el dinero me iba a dar la felicidad. Entonces, mi acceso para llegar a todas las cosas era fácil, porque tocaba en una banda, tenía influencia, estatus, pero todo eso, cuando me quedaba solo, era lo peor. Era en ese momento que consumía drogas. Cuando estaba en el escenario tocando, las personas decían, caramba, ese muchacho lo tiene todo. Mira, él toca con famosos. Mira, él tiene automóvil, puede tener a la persona que él quiera. Él puede ir donde quiera ir. Pero las personas no sabían cómo estaba yo por dentro. Por dentro estaba sangrando, estaba triste, deprimido, y ni sabía que tenía depresión. Llegaba el fin de semana y me quedaba encerrado dentro de mi cuarto o acostado en el suelo de la sala en la oscuridad, porque no me gustaba tampoco ver la claridad. Y nadie imaginaba lo que yo estaba pasando. Conocí a una persona y quedó embarazada. Entonces pensé, seré padre y me va a cambiar la cabeza. Me dije, no, ¿por qué? Porque ya estaba en los vicios. Conocí a la persona en los vicios. Por lo que me dije, tendré que cambiar, pero no cambié. Fue peor. Empeoró porque comencé a decirme, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo para hacer ahora? Tengo a un hijo para sustentar, y ella quedó embarazada nuevamente. Y todo eso me hizo pensar otra vez que iba a cambiar, pero continué en los vicios. La situación que me arrastró más aún fue cuando mi padre falleció, en el 2014. Yo lo cuidaba en el hospital, pero no aguantaba, no soportaba verlo de aquella manera. Tenía que consumir drogas. Él falleció, y en su velorio, yo estaba consumiendo drogas porque no soportaba. Para mí era una válvula de escape. Yo creía que eso iba a amenizar mi estado, pero cada vez empeoraba más. Fue cuando comencé a intentar ponerle fin a mi vida porque no encontraba más una salida. Todo aquello estaba terminando conmigo. Y yo veía que era un estorbo para todo el mundo. Estaba liquidando la vida de todo el mundo. Yo me dije, no quiero terminar con la vida de mis hijos, ni la de mi madre, ni la de nadie. Solo quiero terminar con mi vida para desechar el vicio. No fue fácil para mí soportar todo eso, porque para cualquier persona es una tristeza en la vida tener un vicio. Fue cuando me fui de casa. Dejé mi casa. Salí sin rumbo, solo con una valija. Dejé mi casa. Y fue cuando llegué a dormir en la calle, a quedarme 4 días sin comer. Pero no quería volver atrás. Y fue cuando compré casi 20 gramos de cocaína y los consumí. Fue la peor sobredosis de mi vida. Comencé a ver bultos. Veía la muerte de cerca. Veía cosas subiendo por la pared. Veía la oscuridad. Comencé a ver cosas que nunca había visto en toda la trayectoria en la que consumí drogas. Y habían sido 25 años. Pero eso no. Nunca había visto algo así en mi vida. Y sentí miedo. Cuando me iba, me acordé de Dios. Yo le pedí ayuda a Dios sin conocerlo. Le dije, ayúdame. Y mi hija siempre me invitaba para ir a la iglesia. Yo decía, no voy, no voy. Yo no voy a esa iglesia.
Papá, vamos a la iglesia, allí vas a cambiar tu vida. Si el dinero no me cambio, si las cosas que tuve antes no me cambiaron, no es allá que cambiará mi vida. Tanto mi hija insistió que me fui un lunes a la Iglesia Universal, y dije, no puedo creer que estoy en esta iglesia, acá solo son ladrones. ¿Cómo vine a parar a una de estas iglesias? ¿En qué va a cambiar mi vida aquí? Y dije, oh Dios, si existes dame una señal hoy. Si lo que ese hombre, el que habla, lo que el pastor está diciendo es verdad, tendrá que suceder, o es un mentiroso. Salí de la iglesia, no tenía lugar donde vivir, y pasé por delante de un lugar para alquilar. Miré, incluso mi hija estaba conmigo, y le dije, hija, si es verdad lo que ese hombre está diciendo, voy a vivir aquí. Pero padre, estás con tu nombre comprometido. Pero yo viviré aquí. Pasaron 40 minutos, y la inmobiliaria me llamó. Aún con el nombre comprometido y desempleado me dijeron, ese departamento es suyo. Ah, en el mismo momento, yo había ido a la iglesia ese día. En el momento que recibí el llamado volví. Volví y llamé al pastor. Le dije, es verdad lo que me dijo. Y entonces comencé a ver las cosas diferentes. ¿Qué fui a buscar? Lo económico. Pero fue cuando comencé a entender. Al final me dijo, venga el miércoles. Aquel día, cuando recibí la señal, pude entender cuán grande es Dios. Y si Él me había dado una señal, yo también tenía que darle una señal. Así que me definí. Yo no consumiré más drogas, no consumiré más cocaína. Al fin entendí que, si yo estaba con Él, Él estaba conmigo. Fue el momento en el que abandoné. Dejé de consumir la cocaína. Por eso, primero, tenía que perdonarme, perdonar a mi pasado, perdonar a quien me hizo mal, pedirle perdón a quien le hice mal, principalmente a mis hijos, a mi madre. Yo no me bauticé en las aguas una vez, sino 3 veces. No fue solo una vez. Las 2 primeras veces fue un baño, pero la tercera fue el bautismo. Esa vez el bautisterio fue mi cementerio, porque allí murió el viejo Erineu, y desde ese hecho nació el nuevo Erineu. Sin embargo, yo no estaba satisfecho aún, porque yo quería el Espíritu Santo. Hasta que un día, un miércoles, recibí el Espíritu Santo. Aquel día fue el mejor día de mi vida. La paz que nunca había tenido surgió. Recuerdo que al comenzar la reunión el pastor dijo, usted entró de una manera, pero saldrá de otra. Usted saldrá diferente. En ese momento, comencé la búsqueda. No demoró mucho. El Espíritu Santo descendió. Esa fue la primera vez que lo escuché. Él me llamó hijo. Tú eres mi hijo. En todo lo que pasaste te guardé para hoy. Y Él me dijo, yo siempre estuve a tu lado, y aunque nunca me viste, estaba ahí. ¿Cuántos libramientos te di? Yo no sabía si llorar, si ponerme a reír. Sabía que algo había cambiado dentro de mí. Buscad al reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Ya tenía la roca, que era Dios, el Espíritu Santo. Entonces tenía paz porque sabía que las demás cosas iban a suceder, y mis cosas comenzaron a funcionar. Comencé a conocer a una mujer de fe. Empezamos a conversar, nos comprometimos, y nos casamos en la pandemia, en el 2020. Solo fui viendo el beneficio que el Espíritu Santo me estaba haciendo. Él estaba añadiendo cosas que nunca tuve en mi vida. Y mi esposa no podía quedar embarazada hasta que hizo el propósito de Ana. Y ella dijo, lo haré, tendré a nuestro hijo, y su nombre será Samuel, el mismo que el de Ana. Eso fue lo que sucedió. Demoró 2 meses, y me dio la noticia, estoy embarazada, y llegó Samuel.
Y mi hijo tiene 1 año y 8 meses, lleno de salud. Yo tengo mi casa. Para alguien que dormía en la calle, que no tenía que comer, hoy como lo que quiero. Hoy miro y le agradezco mucho a Dios todos los días por todo lo que tengo, pero nada de lo que tengo es más importante, y mi roca, mi estructura, y lo principal de todo es tener el Espíritu Santo. Aquel hombre triste, sin vida, queriendo morir. Un adicto, gracias al Espíritu Santo y a la Iglesia Universal. Hoy soy otro hombre.